Ya. En nombre de la patria, se abre la sesión. Bueno, resumimos la discusión del proyecto cuyo nombre ya se fue modificado, un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, ¿eso es? Tampoco el nombre. Tampoco le apuntamos el nombre. No, pero ¿cuál es la propuesta para hablar del proyecto? ¿Cuál es el nombre nuevo? Ya, un subsidio de cargo fiscal para trabajadores. Muy bien. Bueno, habíamos invitado a la Central Unitaria de Trabajadores y a sus dirigentes, por favor, si pudieran tomar asiento. Le damos la bienvenida a Leonardo Figueroa y a don Roberto Díaz, de Trabajadores. Bienvenido a la Comisión de Hacienda. Lo habíamos invitado, sugerencia a algunos de nosotros para conocer su opinión respecto del proyecto en comento. Así que lo voy a, si le parece, dejarlo con... Sí, no, tranquila. Perfecto, vamos a cargarla. Sí, mientras tanto me ha pedido la palabra el ministro Ward. Ministro Ward, ¿me pidió la palabra? Sí, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar a los señores parlamentarios y, por supuesto, a los invitados que nos acompañan hoy día. Y preguntar, presidente, ya que agradeciendo, por supuesto, la disposición que ha tenido la Comisión para tramitar este proyecto y ustedes conociendo la tramitación que ha tenido también en la Cámara, recordar que esta iniciativa ingresó el 6 de noviembre al Congreso y ha tenido muy buena acogida, y en materia de disposición de parte de las comisiones eso ha implicado un avance bastante ágil. Y en conversaciones que hemos sostenido, presidente, con las mesas del Senado y de la Cámara, hemos acordado un cronograma. Yo sé que esto, por supuesto, no es obligatorio ni mucho menos para la comisión, pero simplemente quería comentarlo. Algo de esto se discutió y se conversó también en la sala del Senado la semana pasada. Y tenemos hecho ese cronograma en función de las prioridades que ha establecido el Ejecutivo para antes de que comience el receso de febrero, considerando, por supuesto, también la acusación constitucional que vería y que va a ver el Senado el 3 y 4, es decir, el lunes y martes la semana que viene. Y dentro de esas conversaciones con los presidentes de ambas cámaras y con los presidentes de algunas comisiones, algo le comentaba antes del inicio de esta sesión, es prioritario para el Ejecutivo esta iniciativa. Yo sé, y esto también lo hemos conversado con algunos senadores, que existen visiones diferentes en torno a este subsidio que está planteando el Ejecutivo, que va directamente al bolsillo del trabajador. Pero manifestarle, presidente, que es en razón de eso que hemos puesto la urgencia y que hemos renovado, lo que se da cuenta hoy día en la tarde en la sesión del Senado, esta urgencia de discusión inmediata, de forma de que, y esto lo entrego a modo de información, insisto que por supuesto entiendo perfectamente que no obliga el cronograma que tengamos con la Cámara de Diputados especialmente a esta comisión, pero sí nos gustaría poder avanzar y eventualmente despacharlo, y por eso le decía anteriormente que si hay disposición de la comisión para tramitarlo y eventualmente votarlo hoy día o mañana, esto podría votarse o verse en la sala del Senado mañana, y también ir a la sala de la Cámara de Diputados el día jueves, presidente, considerando que la Cámara va a funcionar el día jueves. Entiendo que el Senado funciona únicamente hasta mañana, pero los tiempos dan, si hay disposición, como ha habido hasta el momento, para poder tramitarlo y despacharlo eventualmente el día o mañana de la comisión, de forma que se vaya al Senado y el jueves a la Cámara de Diputados. Gracias, presidente. Muy bien. Siempre justo lo que puedo opinar el resto de los señores senadores, decirle que aquí hay la mejor disposición, ministro, para avanzar en este proyecto. Lo que sí, nosotros queríamos escuchar algunas organizaciones, algunas opiniones profesionales, y además quiero compartir con usted, tal vez no está informado, si está informado, que la semana pasada se adoptó una decisión por los comités, en el sentido de que esta semana, producto de, bueno, no importa, se adoptó el acuerdo de que no se verían proyectos de quórum o que requirieran un quórum especial, salvo que hubiera unanimidad, por supuesto. Sí, sobre eso me pidió la palabra el senador Coloma. Mejor escucharlo, senador Coloma, para usted. Presidente, efectivamente, contestando por lo menos parcialmente al ministro, efectivamente yo creo que hay una buena voluntad. Yo también quiero transmitir, yo entendí por lo que dijo ayer el gobierno, que la velocidad de aprobación, en la medida que haya voluntad de aprobación, si también eso no es obligatorio, genera
una cercanía respecto al eventual cobro del ingreso. Entonces yo haría un esfuerzo real, sincero, por tratar de, creo que se puede, para ser franco, de aprobarlo esta semana. Adicionalmente entiendo, porque le pregunté al jefe de nuestro comité, que en la reunión de comité ayer quedó expresamente planteado de que se votaban... Sí, es que eso es lo que tengo yo anotado. En la medida, también había voluntad de ver el tema del ingreso, el del nombre de este nuevo mínimo garantizado, subsidio, como se llame, en la medida... También había ánimo de verlo mañana. Eso es lo que me llegó a mí, por lo menos, y por eso quiero plantearlo. Para plantearlo respecto de que eso sí habría en los comités la voluntad, en la medida que esté despachado, de poder verlo mañana. Porque precisamente de aquellos proyectos que tendría efecto un poquito a la vena respecto a un momento complejo de un conjunto de trabajadores que yo creo que lo requieren. Así que quiero, más que complementar, dar una opinión, instar a ojalá aprobarlo, y señalar que los comités, por lo que me dice el jefe de comité, que estuvo presente, dijeron que si estaban en condiciones de verse este proyecto, se autorizaba para así ocurrir. Eso es lo que quería. Ministro Ward. Gracias, presidente. Ratificando lo que señala el senador Coloma, que no requiere ratificación, pero efectivamente fue así. Y tal como usted lo señalaba, presidente, se adoptó en principio ese acuerdo en la línea de que los proyectos que se vieran en sala esta semana fueran sin quórum, es decir, que requirieran mayoría de los senadores presentes, pero luego en conversaciones tanto con el senador Durresti, que está de presidente esta semana, como con algunos jefes de comité, se ratificó la intención de poder estar abierto a que ese acuerdo se modificara, por ejemplo, para ver la ratificación de la mixta de reforma tributaria, y también, y se habló específicamente de este proyecto en particular, y había disposición, y así me lo ratificó el presidente incidental, el presidente subrogante del Senado esta semana, en relación con ingreso mínimo garantizado, si es que la Comisión de Hacienda resuelve despacharlo antes del miércoles. Sí. Yo estuve también en la reunión de comité, no sé en qué momento se planteó esto, pero habría que ver en las actas, porque no, probable son conversaciones entre las mesas, pero con comité propiamente no está el acuerdo. Y en la sala, cuando se dio el informe de los acuerdos comité, se dijo justamente de que esta semana no se veían proyectos. Y nuestra discusión, señor ministro, es básicamente sobre el proyecto tributario, que requerimos un acuerdo para ponerlo en tabla, que obvio estamos todos de acuerdo, pero a pesar de tener quórum. Lo otro que habíamos querido o queremos algunos nosotros oír, además de la Central de Trabajadores, a la Organización Internacional del Trabajo, que han confirmado recientemente, me acaban de informar de que están en disposición de venir mañana en la mañana, y al mismo tiempo los 12 profesionales, la ex subsecretaria Heidi Werner y Luis Díaz. Entonces yo lo que sugiero es que vayamos viendo, escuchemos a la Central de Trabajadores, sigamos viendo el proyecto entre nosotros y ver si es necesario o no escuchar mañana a estas otras personas y tratar de despachar eventualmente mañana. Doña Bárbara, no sé si Roberto, quién de ustedes o los dos, el orden, ustedes lo deciden. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias por la flexibilidad de venir con tan poco aviso de anticipación. Sí, muchas gracias por la invitación que se nos hiciera como Central Unitaria de Trabajadores a debatir sobre este proyecto. Efectivamente, con la premura del tiempo, hay algunos elementos que quizás tengamos que ir precisando en el marco de la presentación, sobre todo por algunas modificaciones que se han hecho en la Cámara de Diputados, pero saludamos poder pronunciarnos sobre una materia que es especialmente sensible para el mundo del trabajo y sobre la cual, si bien hemos hecho un primer pronunciamiento, nos parece importante seguir avanzando en el debate de fondo. Nosotros hemos dicho que para enfrentar el problema de la desigualdad, de la inequidad en la redistribución de la riqueza y de las ganancias, lo fundamental es tener un debate sobre política salarial. Ese es siempre el principio fundamental con el que nosotros partimos. Y por lo tanto, en ese marco es que nos vamos a pronunciar respecto al proyecto de ley, o es el punto donde vamos a poner especial énfasis. En primer lugar, solo señalar, como un téngase presente, que en materia de debate sobre
No diría que particularmente lo que ha ocurrido a partir del 18 de octubre, sino que en el tránsito histórico de debate que hemos hecho con los distintos gobiernos, uno de los a partir de las negociaciones del año 2010 en adelante aproximadamente, se ha puesto un especial énfasis por parte de la CUT en lo que tiene que ver con la política salarial, para que así o de esta manera efectivamente se pueda permitir que con ingresos del trabajo se pueda superar la pobreza. Y eso, por lo tanto, tiene también una implicancia en un debate que hasta ahora no hemos logrado tampoco abordar con suficiencia, que es el debate sobre el tope de las rentas, y por cierto también en ello incorporar el debate sobre las brechas salariales entre hombres y mujeres. Eso además viene hoy día consolidado también en el pliego de los trabajadores, que fue presentado por parte de la CUT el 25 de octubre del año 2019 y que luego fuera asumido por parte de todo el bloque sindical de Unidad Social en las semanas siguientes. Mira que estoy con la cuestión. En ese sentido, el mecanismo que propone el gobierno para subir el ingreso mínimo, nosotros señalamos que en la práctica es un subsidio a las empresas, más allá de que el beneficio es directo al trabajador, y por lo tanto uno podría decir no hay ahí un subsidio a la empresa porque es el beneficio al trabajador o la trabajadora. Nos parece a nosotros que finalmente esta política de recursos del Estado destinados a aumentar los ingresos de los trabajadores, independientemente de que la vía sea directa o indirecta a través de la empresa, siempre termina teniendo como mayor rédito a aquel que deja de desembolsar un pago de salario para poder garantizar condiciones dignas al trabajador. En ese sentido es que nosotros decimos que hay un subsidio a las empresas. Si bien nosotros señalamos acá en la presentación, especialmente a las medianas y grandes, reconocemos el cambio que efectivamente se hizo en el debate en la Comisión de Hacienda y luego en la Cámara de Diputados. Y eso en ese sentido, decimos nosotros, debe ser una materia siempre a considerar, ya que de alguna manera esto pone en el debate lo que, a juicio de la CUT, que venimos recientemente saliendo de un congreso con más de 400 delegados a nivel nacional y con 35 delegados de centrales internacionales, este fin de semana discutíamos, y es que este es el tipo de debate que nos pone en la disyuntiva esencial para entender, al menos a juicio nuestro, lo que está enfrentando el país, que es un trastoque de valores. ¿Dónde está el énfasis principal hoy día? En la creación y mantención de empresas, cuestión que ninguno de nosotros podría de suyo decir es equivocada, es correcto como principio. ¿Cuál es el problema? Cuando se desnaturaliza ese elemento y se pone todo el foco en la protección de la empresa y no en el equilibrio de que esto contenga condiciones dignas para los trabajadores. Este tipo de política de subsidio a las empresas finalmente lo que hacen es decir: no le pidamos a las empresas o a los empresarios que aumenten el salario porque si no van a quebrar. No le pidamos a los empresarios que rebajen la jornada laboral porque van a quebrar. Entonces, conclusión de aquello, ¿quiere decir que tenemos que aceptar cualquier condición laboral los trabajadores con tal de que una empresa no quiebre? O sea, toda condición de dignidad está sometida a la capacidad de solvencia de una empresa. Si eso es así, entonces el problema de Chile es un poquitito más estructural de lo que creemos. Porque entonces aceptemos todo. Seamos esclavos en el siglo XXI, porque da lo mismo. Y si no, recurramos al Estado. Si ya es tanto el descriterio, entonces recurramos al Estado y el Estado que me subsidie. Pero no generemos políticas de equidad efectivas. Entonces, ese punto para nosotros es esencial, es lo que hemos dicho, es poner el debate del valor del trabajo en el centro de la sociedad como el debate esencial del periodo que viene, más aún con debate constituyente mediante, y esperaríamos nosotros que en ese sentido la agenda del gobierno no se distancie de manera sustantiva de lo que debiera ser este debate nacional, más aún cuando la población, no solo en el marco de las movilizaciones, sino que también de las distintas encuestas, nosotros tenemos el barómetro del trabajo, hicimos un lanzamiento especial ahora en enero, sigue insistiendo que el estallido social es consecuencia de una crisis económica que se venía arrastrando y de una sensación de inseguridad y de insatisfacción económica importante. En este sentido, volvemos a señalar que es preocupante que el gobierno destine los recursos públicos a subsidiar nuevamente a los empresarios, con lo que se está dejando de destinar aproximadamente $300 millones anuales en otras áreas prioritarias. Salud, diríamos hoy día principalmente también salud, educación y pensiones.
Y ahí insistimos, el aumento de los salarios debe ser con cargo a las utilidades de la empresa y no de todos los chilenos y de las chilenas, pues de lo contrario no estamos redistribuyendo efectivamente la riqueza. Y por lo tanto mantenemos los niveles de inequidad y de desigualdad que finalmente nos están llevando a una economía que está cada vez más lenta, que se está comenzando a agotar. Entonces este no es un problema solo de justicia social en términos de las ciencias sociales, no tiene que ver solamente con un parámetro ético, tiene que ver con aquello, pero también tiene que ver con topes en los límites de productividad que hoy día ya se están sintiendo y que en el fondo nos están dejando con niveles de crecimiento muy disminuidos para las ambiciones que tenemos como país. Por otro lado, nos interesa en este sentido recordar que Chile ya el 13 de septiembre del año 99 ratificó el convenio 131 de la OIT, precisamente en materia de fijación de salarios mínimos y donde en términos centrales, ¿cuáles son los tres principios esenciales? La importancia de la participación de los interlocutores sociales, la necesaria periodicidad de estos reajustes y los criterios o elementos a tener en cuenta al momento de su fijación, que tienen que ver evidentemente también con los niveles de productividad y crecimiento de los países. Sin embargo, a nuestros ojos, la actual propuesta sobre subsidio al salario mínimo presentada por el gobierno viene a contravenir los elementos esenciales de este convenio internacional, no solo por el carácter de subsidio a la empresa que presenta, sino que además por la falta de diálogo para la construcción de la propuesta. Y en esto nosotros también queremos ser muy enfáticos. Como CUT se lo dijimos al ministro Blumel y lo vamos a repetir acá. Lo que nosotros estamos demandando es que en materia del debate de salario no tiene por qué el gobierno estar de acuerdo con la propuesta de la CUT. No, nadie le está exigiendo a la autoridad que haga lo que la CUT le dice. Pero sí lo que le hemos solicitado es que si tenemos tanta urgencia de abordar estos debates, adelantemos el debate de salario mínimo. Y no sigamos tratando de administrar fórmulas que finalmente no nos permiten enfrentar el debate de fondo sobre la superación de la pobreza. Entonces, uno se pregunta, en vez de estar discutiendo sobre este tipo de subsidios, ¿no sería mucho más eficiente, mucho más eficaz y, por otro lado, mucho más legítimo que no estuviéramos sentados los actores sociales debatiendo sobre esto? Que no nos hubiésemos atrevido a decir, adelantemos la negociación de salario mínimo y entonces empecemos a dialogar con los actores, en vez de estar forzando una votación sobre ingreso mínimo garantizado. Son preguntas que al menos nosotros nos hacemos y nos atrevemos a señalarlas acá porque fueron expresados al ministro Blumel. ¿Qué es lo otro que se señala? Lo volvemos a refrendar, la necesidad de que el salario, de que el ingreso de los trabajadores efectivamente se haga cargo de las necesidades de estos y de sus familias. Eso es un elemento importante porque si nosotros, y lo vamos a ver más adelante, solamente lo dejamos como antecedente, si nosotros miramos el debate de salario mínimo, de ingreso mínimo en la perspectiva de un ingreso para una persona, efectivamente uno podría decir tenemos niveles de suficiencia listos o resueltos. Sin embargo, nosotros en esto entendemos que tenemos que pensar no solamente en el factor persona que recibe el salario mínimo, sino que también en el núcleo familiar que se sostiene a partir de esto. En este sentido, entonces, a nuestros ojos es evidente que la propuesta del gobierno en torno a fijar por ley un subsidio permanente, además, ya no es un subsidio acotado, sino que ya se entiende que puede tener una regularidad o una extensión mayor en el tiempo, implica en los hechos, no está explicitado, no se dice así, no se señala de esa forma, pero finalmente implica en los hechos la negación del cumplimiento por parte del Estado chileno de consultar con las organizaciones representativas el establecimiento, la modificación, la ampliación de los mecanismos sobre los cuales fijar en el tiempo el salario mínimo. Eso, a nuestro juicio, es un elemento delicado del proyecto, no necesariamente a piedra, no es que esté grabado a piedra en el proyecto de ley, pero tiene la tentación, que es la misma tentación que vemos en otros proyectos de ley, particularmente en aquellos que tienen que ver hoy día con retención de empleo o el propio proyecto de ley de rebaja de la jornada laboral de 40 horas en el marco de las indicaciones que se han presentado, donde corremos el riesgo de asumir la tentación de establecer mecanismos de inequidad en las relaciones laborales, con negociaciones uno a uno o en este caso haciendo permanente una iniciativa que era acotada y que por esa vía, por lo tanto, disminuye, para decirlo de manera elegante, disminuye la posibilidad de tener una efectiva y potente diálogo social o negociación colectiva entre los actores para la redistribución de la riqueza.
En esto, muy rápido, algunas estadísticas. Entendemos que hay una serie de otros documentos y presentaciones que se han hecho por otros actores que refrendan estos datos, por lo tanto no vamos a detenernos en extenso. Primero, solamente decir que en general vemos que los trabajadores formales, que de los trabajadores formales un 18% tiene un sueldo donde el salario mínimo es relevante. Por cierto que las mujeres somos las que recibimos más salario mínimo que los hombres, que esto no está particularmente en los sectores que inician su vida laboral más temprana, con edades más tempranas, sino que particularmente entre los 26 y 45 años, es decir, en pleno desarrollo del potencial en el ámbito laboral, y que los contratos indefinidos concentran también el salario mínimo. Es decir, ojo ahí con este debate permanente de que a mayor estabilidad, mejores condiciones, no siempre esa premisa se cumple, y por cierto que también en el caso de las microempresas, que son las que pagan más el salario mínimo junto con las grandes empresas, que ese es un debate también siempre permanente cuando se debate sobre el salario mínimo, porque siempre se nos dice cuidado con golpear a las pymes. Acá estamos hablando de microempresas y estamos hablando de grandes empresas. El intermedio de las medianas en general no es el que se ve afectado con estos debates, y es por lo que insistimos permanentemente en debatir estas materias con las propias organizaciones de las pymes, las organizaciones gremiales. Hay los números también respecto de la cantidad de trabajadores asalariados que perciben el salario mínimo, un salario mínimo hasta 1,25 y llegar hasta 2 salarios mínimos. ¿Qué es lo importante para nosotros? Esto, la distribución de las relaciones laborales de quienes reciben el salario mínimo, donde se puede ver que, mirado 2010, 2012, 2014, el impacto de quienes reciben el salario mínimo permanece. No es que tenga variaciones. Eso quiere decir que ahí ya hay un elemento un poquito más estructural que explica esta relación inequitativa de la distribución del salario. En los hombres, como se puede ver, 42% de manera permanente, mujeres 50%, 57%. Entre 18 y 25, un rango que va entre los 13 y el 10%. En el 26 y 45, el 50% de los trabajadores, y menor a eso, entre el 30 y 40%. Es decir, de alguna manera con eso lo que tratamos de decir es que esto no es mirando la foto del presente ni de un año determinado para calzar números. Lo estamos haciendo tratando de tener una línea que nos permita sostener alguna de las tesis de nuestra presentación. El problema de la suficiencia. No solamente el proyecto de ley que se ha presentado se aleja de lo que son las materias establecidas en el convenio 131, sino que además no va a permitir que ellos puedan avanzar en la superación de sus condiciones y de su pobreza, y por lo tanto mínimos básicos de la dignidad. Eso cambió, ¿no? Eso cambió. En los números, sí. Pero nosotros, claro, para nosotros lo esencial es que lo que nos debe permitir, o el ingreso mínimo que permite superar la pobreza, con los propios datos del Ministerio de Desarrollo Social, son de 518.000 pesos. Con líquidos. 518 líquidos. 518 líquidos. No. Consideraciones metodológicas, porque claro, por eso decía, no estamos haciendo el análisis de un trabajador que se sostiene solo con el salario mínimo. Estamos hablando de núcleos familiares que se tienen que sostener a partir de eso, porque si vamos a hacer el debate sobre que yo recibo el ingreso y me mantengo solo, entonces obviamente que estamos muy por sobre los estándares de cualquiera, porque el salario mínimo para mí solo me permite tener una cobertura de mis necesidades por sobre el 100%. Entonces, si fuera ese el debate, no tendríamos movilización social mediante, porque estaríamos estupendos. El problema no es ese. No tendríamos a los hogares con un 75% de deuda. Estamos hablando de núcleos familiares que se sostienen a partir de estas cifras. Y para eso, lo que nosotros hacemos es poner el ojo no en cualquier decil, sino que en los más vulnerables, que son precisamente aquellos donde se percibe el ingreso mínimo. En ese sentido, nosotros hablamos particularmente, en este caso, bueno, primero, que tenemos que utilizar la metodología de medición de la línea de la pobreza para que entonces todos podamos tener un estándar mínimo. Ahora,
¿Por qué? Porque el problema no es que esto sea un debate académico, sino que lo que estamos hablando es cómo efectivamente esto permite buenas políticas públicas. Ahora, para eso nosotros utilizamos el número de personas por hogar y personas trabajando por hogar, que corresponden a los que efectivamente van a recibir el salario mínimo. Los promedios nacionales en ese sentido no nos sirven para una política que es tan relevante y por eso, en nuestro caso, y eso no es de hoy, esto lo hemos hecho en las últimas 2 o 3 negociaciones de salario mínimo, si no me equivoco, hemos utilizado el mismo estándar. Con esto quiero graficar que no es solo en este gobierno, también se presentó en el marco del gobierno anterior en la negociación de salario mínimo. Y lo tercero, que el salario mínimo relevante es el salario líquido, pues cuando comparamos la línea de la pobreza estamos viendo capacidad de consumo real. Respecto de los datos de la CACEN, la participación laboral por decil de ingreso autónomo del hogar indicaba que al año 2015 el decil 1 trabajaban 0,53 personas y en el decil 2 1,21. La tasa de dependencia por decil del ingreso autónomo indica el número de personas solventadas por este salario. En este caso se decía, por cada persona ocupada en la población, para el decil 1 vendrían a ser 5,52 y para el 2, 3,71. Es decir, si nos quedamos en el caso más conservador, estamos diciendo que en el decil 1, una persona sostiene a 5 o más, pero decimos a 5, y en el decil 2, una persona sostiene a 3, con familias tipo de personas de 6, etcétera, etcétera. En el caso menos conservador, podríamos decir que se sostiene a 4 en el decil 2, y algunos dirían incluso hasta 3. Entonces, esas son las consideraciones sobre las cuales nosotros proyectamos por qué el salario mínimo debiera ser de 518.000 líquido. Con respecto a la línea de la pobreza, ahí se puede ver el salario mínimo líquido y bruto, cómo lo impacta, cómo resuelve. Eso es todo utilizando los datos del Ministerio de Desarrollo Social. Efectivamente, estamos hablando en el caso de esta lámina, y me lo corrige Fernando Carmona, nuestro asesor económico de la Fundación Fiel, perdón que no lo había presentado antes, el salario mínimo líquido bruto respecto de la línea de pobreza con una persona, si tuviera que solventar a una persona. ¿Qué es lo que nos dice el gráfico? Indica cuánta línea de la pobreza cubre el salario mínimo para una persona en el caso del bruto y en el caso del líquido. En el caso del líquido, a diciembre del 2019, alcanzaba a cubrir más del 100% de sus necesidades, 143%. Esto es para un grupo familiar compuesto por una sola persona. Lo que ya sabemos, por los mismos datos del Ministerio de Desarrollo Social, no es el caso de los deciles 1 y 2, que son los que más se impactan con los ingresos mínimos. Por lo tanto, en ese sentido, es importante revisar esto en función de hogares y cómo esto les impacta a los hogares. Y ahí podemos ver que el salario, no se logra ver el cuadro completo, pero la línea naranja, que es la principal, indica la línea de la pobreza considerando 2 personas y el salario mínimo. Luego, línea de pobreza con 3 personas y salario mínimo líquido. La línea de la pobreza 4, salario mínimo líquido para 4, línea de la pobreza para 5, con el ingreso mínimo. Es decir, ahí vamos viendo cómo efectivamente, en la medida que se van incorporando agentes a sostener con el salario mínimo, este se va haciendo cada vez más insuficiente y dando cuenta de la realidad de los hogares. Y ahí viene la explicación, la satisfacción del salario mínimo con la línea de la pobreza, medidas por hogares de 2, 3 y 4 personas, es decir, con tasa de dependencia 1, 2 y 3 personas, y en ningún caso el salario mínimo en este sentido permite que vivan fuera de la pobreza y alcanza, por lo tanto, a cubrir, en el mejor de los casos, el 46% de sus necesidades básicas. Y, medido periodo a periodo, tampoco alcanza a cubrir las necesidades que las familias tienen. Es decir, a medida que van pasando los años o se distancia la definición del salario mínimo, la reajustabilidad del salario mínimo en el tiempo, cada vez tiene menos posibilidad de empuje y menos posibilidad de solvencia y garantía para las familias. Es decir, no da cuenta tampoco del aumento del costo de la vida. Líneas de la pobreza cubiertas por el salario mínimo, en bruto y en líquido. De tal manera, esto solo como elementos que permitan dar cuenta, y en esto tratamos de ser bien rigurosos, de que este no es un debate caprichoso.
y que esta lógica que algunos instalan permanentemente de que aquí todo el mundo va a rechazar esto porque no nos gusta, nos interesa que entiendan que el debate para nosotros tiene soporte. No se hace ni desde una vitrina ni lo hacemos para una galería. Lo hacemos desde el rol que nos toca, que es defender los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, pero tratando de incorporar insumos y elementos que nos permitan hacer un debate de altura para construir propuestas, no para cerrar las puertas, pero asumiendo que no podemos nosotros como institución respaldar políticas que creemos que no avanzan en la perspectiva que requiere hoy día el país. Por lo tanto, todos estos elementos, los gráficos, las explicaciones que en esto se señalan, lo que hacen y lo que buscan es que efectivamente podamos entender desde dónde la Central Unitaria de Trabajadores, con sus equipos de apoyo, particularmente el equipo económico de la Fundación Fiel, estábamos trabajando estos temas, que insisto, no solo los hemos presentado acá, se los hemos presentado a los ministros de Hacienda en las negociaciones de salario mínimo que nos ha correspondido en el gobierno anterior y durante este gobierno. Respecto de algunos elementos de la discusión macro, efectos sobre la desigualdad laboral, sobre la desigualdad salarial, ahí tenemos una serie de antecedentes de distintos expertos, economistas, que sobre esto han hecho pronunciamientos claros, es decir, en el caso, por ejemplo, de algunos de ellos, el deterioro del salario mínimo real en México en las últimas décadas fue o era responsable de todo el aumento en la desigualdad. En otras situaciones se ve una clara correlación entre la tendencia de la desigualdad y la erosión del valor real del salario mínimo. Es decir, esto además no es un debate que podamos entender desde una isla o desde la particularidad de Chile, esto es un debate mundial. La propia conferencia de la OIT, en el marco del centenario, sobre estas materias también se pronunció, porque esto no es un problema de Chile, es un problema que se está debatiendo en el mundo, cómo enfrentar la desigualdad con mejores políticas públicas, pero lo que además es muy interesante de considerar es que cuando en Chile decimos que un modelo de crecimiento que no esté guiado por los salarios tiene impacto en el crecimiento de la desigualdad, eso no solo ocurre acá, sino que también ocurre en otras latitudes. Y eso es, a nuestro juicio, importante. Y sobre este punto, que a veces unos dicen, sí, son cosas más técnicas, son aportes de nuestros equipos de economistas, el efecto sobre el poder monopsónico en el mercado laboral, y que en el fondo, aquí se pone un ejemplo bien básico, es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la temporada de las frutas. Ahí donde hay un mercado muy concentrado y la contratación es de pocas empresas o de pocos trabajadores, ahí se puede sentir mucho más el efecto de los bajos salarios mínimos, porque finalmente ahí tienen un sector capturado, ¿no? Y quizás es la manera más evidente de ver el impacto que puede tener el negarse a aumentar los bajos salarios, porque finalmente eso perpetúa condiciones de desigualdad para ese segmento de trabajadores que no tienen otras opciones. Y ponemos ese ejemplo no porque uno sea de la sexta región, sino que además porque son sectores donde se laboran o se desempeñan además también muchas mujeres, dicho sea de paso. Sobre la eficiencia productiva, en el efecto del aumento de los salarios, en aspectos como, ¿no? Varias direcciones, sin duda, esto son materias sobre las cuales nos hemos pronunciado infinitas veces, solo las ponemos como un téngase presente, ¿no? En las condiciones de salud y nutrición de los trabajadores, en las condiciones del compromiso de los trabajadores, en la reducción de los costos de monitoreo, mejora la calidad también de los postulantes, reduciendo tasas de rotación y mejorando la acumulación de experiencia. Es decir, esto no solo tiene un efecto respecto de redistribución de riqueza, sino que además respecto de un mercado laboral mucho más sano, mucho más sostenible, mucho más sustentable. Nos parece a nosotros que eso es importante también tenerlo presente. ¿Qué significa eso? Que hay trabajadores en mejores condiciones y por lo tanto también menos ausentismo laboral, menos presentismo laboral, entre otras materias, con el impacto que eso también tiene en la eficiencia productiva. Y acá solamente se menciona, téngase presente también, el estudio que se hizo por parte de la OCDE en 18 países, donde se encuentra como un elemento sustantivo que un aumento del salario mínimo como proporción de la mediana del salario está asociado también con un aumento a largo plazo en la productividad del trabajo y en la productividad total de los factores. Esto nos parece siempre importante, como se nos reclama permanentemente nuestra incapacidad de hacernos cargo del debate de productividad. Nos parece que es del todo necesario y nosotros asumimos ese desafío, que entonces en cada debate que nosotros hagamos también pongamos evidencia comparada sobre los buenos efectos de la productividad que tienen las buenas políticas públicas en materia de trabajo decente.
Y respecto del sector informal, lo que se señala que en países de bajos salarios mínimos, al elevarse el diferencial de los ingresos salariales en favor del sector formal, la oferta del trabajo hacia el sector formal aumenta, lo cual tiende a terminar, ¿no?, elevar los ingresos de los trabajadores informales. Pero, ¿cuál es la lógica? La lógica es que finalmente, si yo tengo mejores salarios, tengo mejores condiciones laborales, tiendo a generar menos incentivo a que se genere el trabajo informal. Si uno mira, y eso es un debate que tenemos que hacer los organismos tripartitos con el Ministerio del Trabajo, la tendencia no es solo que la gente está en la informalidad por no encontrar trabajo. Hay un segmento del mundo informal que está en esas condiciones por opción, porque es la única manera, dicen ellos, de poder complementar con ingresos mayores a los que percibirían estando en un área formal, dado los bajos salarios. Entonces, si fuera del mundo laboral voy a tener mejores condiciones, con todo lo que eso significa, sin protección y seguridad social, sin garantías en materia de salud, es decir, sin todo aquello que es el trabajo decente, también de alguna manera tiene que ver con esta distorsión. Porque si voy a trabajar 45 horas por un salario de 300.000, 350.000 pesos y por fuera, sin ninguna otra garantía, con toda la vulneración que eso significa, voy a poder percibir ingresos mayores, a veces el incentivo es bien perverso en este caso. Y por eso creemos que también deberíamos mirar con mucha mayor detención este debate si lo que queremos también es enfrentar la situación de la informalidad en nuestro país. Sobre materias de efecto agregado, esto además tiene un efecto positivo en el sentido de que un mayor ingreso salarial también va a tener un mayor nivel de consumo. Los trabajadores no vamos con nuestras platas a paraísos fiscales, las gastamos acá. Las gastamos en el comercio local, las gastamos en las empresas, los negocios de barrio. Es decir, esto además tiene como consecuencia un valor agregado que es en un tiempo donde se ha puesto especial énfasis en cómo aumentamos la demanda interna, cómo le damos dinamismo a la economía. Bueno, en esto también podría ser una interesante manera de abordar el debate. Por lo tanto, eso puede significar no solamente a la larga un efecto en la calidad de vida de los trabajadores, sino que también un fuerte aumento en la producción y en la creación de empleo, con efectos además menores en materia de los precios. Entonces, eso nos parece a nosotros que también es relevante de considerar. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, claro, hemos hecho una extensa presentación y uno diría, sí, pero ustedes se están pronunciando principalmente sobre salario mínimo. Claro, porque creemos que el debate debiera estar enfocado en esos aspectos, porque de lo contrario lo que hacemos es construir incentivos perversos para no subir los salarios. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. No es que nosotros supongamos y partamos de la mala fe, pero creemos que se pueden generar incentivos perversos y caemos entonces en la tentación de mantener estas políticas, de sostenerlas como subsidios permanentes, y por esa vía entonces nos parece a nosotros que no podemos darnos el desafío o no nos instalamos en el marco de asumir un desafío mucho mayor que generar políticas de mayor equidad y que incentiven entonces a avanzar en sueldos mayores a los empleadores, y eso obviamente que nos parece a nosotros que en el largo plazo lo único que puede significar es que nosotros sigamos viviendo situaciones de movilización, de agitación y de estallidos sociales, dadas las condiciones de desigualdad que vivimos. El debate de salario entonces no es solo hablar de ingresos mínimos, o no solamente, claro, de políticas de subsidio a través del ingreso mínimo garantizado, que tenemos que seguir poniendo el foco en que un trabajador y su familia supere la pobreza. Necesitamos en ese sentido también que se cuente con protección social suficiente que impida ante el desempleo volver a condiciones de vulnerabilidad. Nada de eso obviamente se puede abordar en los marcos de un proyecto como el que está presentado en el de ingreso mínimo garantizado. Y por lo tanto, en ese sentido, uno podría decir, bueno, entonces, ¿cómo avanzamos? Lo primero es que nosotros entendemos las urgencias que tenemos en el periodo, pero nos parece que eso no nos puede llevar a implementar políticas que pueden ser, insistimos, incentivos perversos en tiempos tan complejos como los que vive nuestro país. Y por lo tanto, nuestra posición es de rechazo ante este proyecto de ley, pero además nos preocupa, y esto no lo digo en particular por este proyecto, para no hacer un juicio sobre los ministros y autoridades que nos acompañan, porque no es un tema solo en esta iniciativa. Hay
una serie de proyectos de ley que impactan en relaciones laborales o en el mundo del trabajo y que han ido asumiendo urgencias. A nosotros nos preocupa, no porque no seamos capaces de entender la urgencia que tiene el Ejecutivo de avanzar con iniciativa, nos preocupa porque cuentan con poco diálogo, con poca escucha, y eso es un problema. Primero, porque se cae mucha desinformación, y eso no es bueno para nadie. Segundo, porque pone el peso del debate en el Congreso, donde no todos llegan, no todos acceden, y por lo tanto hay un mundo social, un mundo en este caso particularmente de diálogo social y de tripartismo que queda ajeno, y en ese marco lo que terminamos haciendo es teniendo políticas de trinchera y no enfrentando el desafío completo. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿Qué es lo que nos gustaría? Que más que estar avanzando en este tipo de iniciativas, nos atrevamos al desafío de adelantar la negociación de salario mínimo, de empezar a hablar sobre política salarial y de que en ese marco debatamos sobre todas aquellas cuestiones. Nosotros no lo vamos a traer acá, se los vamos a mandar, sí, como insumo. Y vamos a incorporar un par de láminas del barómetro del trabajo último, porque creo que es bien decidor respecto al tema de salario mínimo. En materia de salario, consultada los 1000 entrevistados cara a cara, fíjense ustedes que nosotros en noviembre hicimos la consulta abierta. Se hizo la consulta abierta, no la hicimos nosotros, esto lo hacemos con CERCMORI. Se hizo la consulta abierta de cuál debiera ser el ingreso que le permita a una familia como la suya poder vivir dignamente. El ingreso que promedio, el ingreso por hogar, para su familia, ¿cuánto cree usted que debería percibir para poder vivir su núcleo familiar y usted? En noviembre del 2019, pleno proceso de movilizaciones, el promedio fue 908.650 pesos. Enero del 2020, el promedio, ante la misma consulta, el promedio fue 938.000 y fracción. Es decir, no entender, y ustedes podrán decir, bueno, la recomendación viene muy de cerca, pero no por eso no vamos a dejar de decirlo, pero no entender que un elemento sustantivo que explica la crisis social y política que vivimos hoy día está determinada por el factor económico y los temas laborales de salario, ingresos y otros, es tapar el sol con un dedo. De verdad que ese tema, más allá de que no aparece permanentemente en todos los estudios, y entendemos por qué, porque no se consulta. En la consulta de los alcaldes sobre salario y trabajo no se consultó. Y entendemos que pudiera no haber sido una prioridad, pero al menos de lo que nosotros llevamos como registro con el barómetro, ese tema surge siempre. Salarios, pensiones, salud, están en la agenda, y el tema de salario y la posibilidad de subsistir con solvencia, de manera suficiente con el ingreso, es un tema central. Parte probablemente de los elementos más invisibilizados, pero más necesarios para entender el debate que enfrentamos como país y la crisis social que vivimos. Es por eso que nosotros nos atrevemos a señalar que más allá de lo injusto que le pueda parecer a muchos, nosotros creemos que estas no son las medidas con las que vamos a resolver la crisis, y creemos que es nuestro deber con el país y también con las autoridades decirlo con claridad. Nosotros no apoyamos estas iniciativas, esto no tiene que ver con el signo del gobierno, esto lo discutimos con el gobierno anterior y tampoco logramos avanzar en materia de salario mínimo, y eso fue, yo diría que un elemento muy sustancial de los errores de la administración anterior, y por lo tanto nosotros en esto creemos que actuamos con absoluta coherencia al decir que este proyecto no puede avanzar. No nos parecería insólito que fuera votado de manera express, pero además nosotros consideramos que no es este el camino y que el debate tendríamos que hacerlo en torno al debate de política salarial, donde todos, no solamente el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, sino que incluso el Ministerio de Desarrollo Social debería participar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, senadora, por esa presentación y las opiniones de la Central Unitaria de Trabajadores respecto al proyecto en cuestión. No sé si algún parlamentario o del Ejecutivo tienen ganas de hacer algún comentario o pregunta. ¿Ah? Sí, pregunta a la señora Bárbara Figueroa. Sí, perfecto. Para después de eso proceder nosotros con el trámite del proyecto. Sí, presidente, bueno, agradecer la exposición hecha por la Central Unitaria de Trabajadores y encuentro de toda lógica que esté centrada en el tema del salario mínimo y las necesidades que tiene cualquier hogar, familia o trabajador chileno de tener un ingreso que le permita estar por encima de la línea de pobreza. Y me parece que
es parte del debate que tenemos respecto a este proyecto, algo que ya habíamos planteado ayer, el que uno de los riesgos que se tiene con este proyecto es el incentivo a la mantención de salarios bajos o mínimos en la economía chilena, ya sea el empleador pequeño, mediano o grande. La tentación es grande y nadie quiere que un proyecto de este tipo que busca entregar un subsidio para los ingresos más bajos se transforme en una política salarial del sector privado que mantenga esos salarios bajos sabiendo que el Estado entrega un subsidio. Pero esa es una cosa, y la otra es que efectivamente tenemos una realidad, y esa realidad indica que, tal como se planteó aquí, la modificación del nombre no es casual, es porque se trata de un subsidio y no de entender que este era un tema de ingreso mínimo que reemplazara lo que es el tema del salario mínimo. Yo quisiera hacerle algunas preguntas a la CUT, porque ayer estuvimos discutiendo y a mí me hace mucho ruido el tema de que si es un subsidio ya no es un ingreso mínimo, sino que es un subsidio que entrega el Estado a los salarios más bajos, a los trabajadores que reciben salarios más bajos. ¿Cómo puede uno, siendo un subsidio al trabajador, hacer un distingo o discriminar en el tipo de empresa en el que está? Usted hacía una relación muy directa en que el problema lo ve en el emprendimiento, o sea, en la microempresa de salario muy bajo y en la gran empresa. Y aquí hay una propuesta que viene de la Comisión de Trabajo de hacer un corte en la facturación de la empresa para determinar quiénes pueden recibir el subsidio o no. A mí eso es lo que me complica en lo central por las dos razones que usted planteaba, porque cuando uno, es cierto, entrega un subsidio a los trabajadores que reciben ingresos muy bajos o el mínimo en la gran empresa, a uno le llama la atención porque lo que corresponde es que en esa gran empresa existan mejores salarios. Y de hecho, cada vez que uno escucha frente a este tipo de problemas, escucha a los grandes empresarios del país, todos dicen, mire, no, en mi empresa nadie gana el salario mínimo, todos ganan sobre X cantidad de plata, que es mucho más de lo que estamos hablando acá. Pero resulta que la información que nos entrega el Ministerio respecto de la cantidad de trabajadores que están con este tipo de ingresos en la gran empresa o en la empresa mediana para arriba es de alrededor de 200.000 trabajadores sobre un total de 600 y algo. O sea, es un tercio. Y eso sí que es una cuestión grave, por lo que usted planteaba recién. Es grave en dos sentidos. Es grave cuando uno le dice, mire, si fijamos en 75.000 UF la facturación de la empresa para que un trabajador pueda recibir el subsidio, estamos dejando 200.000 fuera. Y si estamos dejando 200.000 fuera, ¿cuál es el criterio? Si el subsidio es para el trabajador, no es para la unidad económica en la cual tiene el contrato o trabaja. Entonces mi consulta directa a usted es la siguiente. Ayer nosotros pedimos una mayor información al Ministerio que nos entregó una hoja acá donde se establece el número de trabajadores que querían fuera del subsidio y sobre 75.000 UF de facturación son 200.000 sobre 100.000, serían 180.000 sobre 200.000 UF, 145.000 sobre 600, 100.000 y sobre 1.000.000 de UF, 80.000 trabajadores. Yo pregunté ayer en qué áreas, en qué servicios, en qué zonas de la economía están esos trabajadores. El perfil de los trabajadores. El perfil del trabajador y el área donde se desempeña, el sector. Por ejemplo, uno tiende a pensar que podrían estar en las áreas agrícolas, pero resulta que, bueno, el trabajador del sector agrícola es bien especial, primero porque es de temporada, segundo porque las más de las veces en esos contratos de temporada son a trato y dependiendo de lo que se produce, y normalmente en ese tiempo traspasan por encima, muy por encima, los ingresos mínimos. Entonces, en la otra área que a uno le nacía normalmente pensar era, por ejemplo, en servicio. Y ayer colocamos el caso de
los servicios, las empresas que hacen la recolección de basura. Todas, les aseguro, todas facturan muchísimo más que el tope que hemos puesto acá. Y lo más probable es que, conociendo el tipo de trabajador que está ahí, el nivel, el oficio y todo, todos los que están recogiendo la basura en las calles, en los distintos, no deben recibir más de este ingreso o salario mínimo. Y por lo tanto sería gente que si se aprueba este límite, los dejaríamos fuera de un beneficio. Sería muy injusto que entonces un trabajador que recolecta basura no reciba un subsidio y un trabajador que a lo mejor está en una empresa pequeña que factura menos de 75.000 UF, pero tiene más rentabilidad o desarrolla un determinado oficio, el otro sí lo recibiría y él no. Mi pregunta es que en la información que ustedes entregaban ahí me llamaron dos cosas la atención. Una, el costo, porque ustedes hablan de 300 millones de dólares en régimen, el costo, y la información que nos entregan a nosotros es de 200. Entonces, ¿dónde se produce la diferencia? Y lo segundo es, en el caso de la CUT, la experiencia que tienen ustedes, porque ustedes representan en general a los sindicatos organizados, a los trabajadores organizados que normalmente están o en empresas del Estado, o en empresas públicas, o en empresas privadas, pero que forman parte de la élite, llamémoslo así, de las empresas de la actividad económica del país. ¿Qué información tienen ustedes de que sus afiliados tienen o reciben estos ingresos mínimos, estos salarios mínimos? Porque es para poder tener mayor información nosotros respecto de esto. Porque vuelvo a decir, hay una contradicción evidente entre estas cifras y la información que se entrega en lo grueso a la opinión pública. Yo me imagino que en el cobre, o en la empresa del cobre, no hay nadie que gane el salario mínimo. O no sé si en la ENAP, que usted representa, querido Norberto, existe alguien con el salario mínimo. Uno tiende a pensar que no. Yo sí puedo pensar que en la pequeña minería, en la muy pequeña minería, que es pequeña empresa y que factura menos, sí hay obreros que están en el salario mínimo, porque uno los conoce y sabe. Entonces, a mí me gustaría si nos pudieran ilustrar un poco más de toda la información o los estudios que ustedes tienen. Antes de la palabra, para que recoja las inquietudes, senador Coloma, sobre el... Sí, muy brevemente. Bueno, agradecer la presentación. Sí. No, a mí lo que me pasa es lo siguiente, digamos, yo entiendo la visión. Lo que pasa es que a mí me ha tocado recibir los últimos días a distintos trabajadores que me han pedido algo distinto. Me han pedido justamente que yo trate de influir para aprobar este proyecto en una dimensión más bien ética. Entonces, de alguna manera, yo entiendo que el planteamiento básicamente es decir, mire, no hay que discutir, a ver, no voy a decir las palabras mías, lo que hay que discutir es el tema del salario mínimo, no este proyecto. Es la circunstancia que yo veo que esto es algo distinto. Esto es un esfuerzo, bueno, usted podrá valorar si es suficiente o no, pero un esfuerzo inédito del Estado por enfrentar el tema del ingreso ético de una manera distinta como se ha hecho hasta ahora. Ese es como la idea matriz de este proyecto, porque podemos seguir discutiendo ingresos mínimos. Los ingresos mínimos son más bien la relación de la empresa con el trabajador. El Estado tiene una responsabilidad respecto al porcentaje chico de las personas que reciben hoy día un ingreso mínimo. Pero lo que hace el Estado en esa discusión de ingresos mínimos es ser un poco entre la voz de la, no sé, pues palabras mías, entre la voz de la conciencia, la posibilidad de velar por mil factores. Es muy difícil fijar el salario mínimo. Aquí es algo, a mi juicio, y lo que me decían los trabajadores, muy diferente. Aquí el Estado no coloca ese rol, sino que dice, ¿sabe qué más? Yo entiendo que hay una exigencia ética distinta y yo me voy a poner, más que andar pidiendo que otros se pongan, le voy a sacar la plata del bolsillo. Y ahí la discusión, ¿cuánta plata es? ¿Serán 200, 300 millones? Depende cómo el dólar va cambiando. Imagino que también debe haber una explicación en eso, digamos. Pero entonces es una política pública bien audaz. Uno podrá discutirla, digamos, si puede ser medio estatista o no, que es lo que me pasa a mí en una visión más macro, pero no es tal como usted puede sorprenderle que yo haga eso. Entonces, yo esperaba más bien que la CUT aprobara esto, porque a mí los trabajadores me decían, esto es un avance que fija un criterio distinto que va más allá del ingreso mínimo o del salario mínimo, ¿se fija? Por eso lo quería plantear de ver, porque a mí me pasa una cosa rara. Toda la gente que me va a ver, los trabajadores me apuntan en el sentido de apurar este proyecto, en esta lógica de que tiene más bien una dimensión ética que una dimensión
legislativa de salario mínimo que está en otro horizonte, en otro estadio, en otra lógica. Esa era la consulta, lo más breve que, o la reflexión, no sé si consulta por su Muy bien. presidente. Senador Carlos Montes me ha pedido la palabra. Bueno, yo hablé con los mismos trabajadores que el senador Colón. No. No, lo que quiero decir, que a mí me parece muy bien poner en el centro la discusión el salario mínimo, porque el salario mínimo, ¿qué es lo que es? Un salario que responde a un acuerdo político, cultural, valórico en la sociedad. No todos los países tienen fijado por ley esto. Incluso Inglaterra, en fin, hay países que no lo tienen, o sea, que tiene que ver más bien con acuerdos, con pactos, digamos, que no necesariamente está ahí. Y a mí me parece muy importante porque en un país que pasó de $5.000 per cápita a $25.000 per cápita, tenemos que revisar si esto es razonable, es consistente, y yo creo que ya hace muchos años consideramos que Chile podría tener otro piso, otro salario de protección por razones éticas, políticas y especialmente culturales. Yo creo que por eso es muy importante poner acá el centro de la discusión. A mí me surgen algunas dudas. Hoy día hay una cierta tendencia en el mundo a incorporar asignaciones del Estado para elevar el acceso a ciertos bienes de los sectores de más bajo ingreso, en este caso de los trabajadores. Yo no conozco en detalle la experiencia. Entiendo que Estados Unidos tiene algunos estados y hay otros lados donde esto ha funcionado bien porque tiene un efecto directo sobre la ecuación del Gini, digamos, directo, y provoca un incremento. ¿Qué piensan de esa experiencia en otros lados? Si es que la han tenido referencia, seguramente el señor Carmona la conoce más porque es más viajado que nosotros, pero poder tener... Sí, poder tener una reflexión sobre eso, porque esto es un momento de los países, un momento de la situación política que se tiene, que dice pongamos esto allá. Yo entiendo lo que acaba de hacer México, es algo que explica buena parte del prestigio y del apoyo que tiene el presidente mexicano, pero no lo hizo con los trabajadores, lo hizo con los adultos mayores. Y eliminó los programas públicos, juntó todo, hizo un cheque y se fue entregando acá. Y eso ha tenido un impacto bastante grande, que obviamente no le asegura en ese caso ninguno de los servicios de protección que requieren los adultos mayores tampoco. Entonces, pero tiene un efecto político bastante grande. Me gustaría una reflexión de eso. Bueno, en segundo lugar, todo el análisis que ustedes hacen del salario mínimo, ¿usted tiene una explicación de las causas, más allá de lo desigual que es este país? ¿Qué causas tiene esto? ¿Y qué debiera hacer una sociedad seria para enfrentar estas causas? De las funciones, del tipo de trabajo que se ha planteado, ¿tiene un componente de productividad? ¿O tiene un componente de un tipo de actividad, o sea, que tiende a pagársele muy poco? En otros países son extranjeros, en fin. ¿Qué piensan? A mí me llamó mucho la atención del mismo cuadro que me pasó Jorge Pizarro, la cantidad de gente joven que está en este nivel de ingresos. O sea, más del 60% de gente joven. Entonces, si uno dice que es gente joven, uno dice, ¿por qué no enfrentar esto también por el lado de la capacitación? Por el lado de aumentar su capacidad de producción. O sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad para revertir las causas de eso? En otros casos, que es lo que ocurre en países más desarrollados, hay necesidad de funciones de menor productividad y por lo tanto que hay gente dispuesta a eso y por eso que tienden a ser extranjeros. Me gustaría saber también cómo lo ven las causas, muy ligado a cómo se enfrentan. La tercera cosa, ustedes todo el análisis que hacen, ¿están considerando el ingreso contractual cuando hablan de salario mínimo o el ingreso efectivo? Digo esto porque hay una cantidad de oficios en que el salario es el salario mínimo, pero el salario mínimo del piso, ¿no es cierto? Tienen un conjunto de comisiones, están viendo eso adicionalmente porque esto genera una distorsión en las estadísticas. O sea, ¿con qué ingreso estamos trabajando? Me gustaría, si es salario contractual o efectivo, eso me gustaría saberlo. Y en el tema de otras políticas públicas, hubo en el pasado este programa, ¿cómo se llama? Más capaz, que tendía a apuntar a un segmento que no funcionó. Con eso, en ese objetivo no funcionó. Aquí hay gente que se ha dedicado a pensar en esto como, no sé, esta monja que se dedica a capacitación, la Carolina, y otros, que dicen que aquí el problema es que hay que poner oficios de otras características. O sea, no poner oficios, justamente en este segmento deben tener acceso a una capacitación de mayor tecnología, o sea, y de mayor productividad, y que eso permite efectivamente salir de este nivel. Me gustaría
porque esto es una cuestión que tenemos que operar en algún momento como sociedad. Esto tiene mucho que ver con lo económico, pero también con opciones. Entonces me gustaría saber cómo lo están viendo. A mí me hace mucha fuerza lo que ustedes están planteando, porque ustedes están planteando que no porque se va a recibir un subsidio de determinada cantidad hay que apurar una solución que no necesariamente puede ser consistente con los objetivos más generales que tiene que tener una política pública. Sí, antes de darle la palabra, si me permite, me sumo a las preocupaciones que expresó el senador Pizarro y Montes, preocupaciones que no he hablado con los mismos trabajadores que el senador Coloma, pero entiendo lo que él apunta, de decir, mire, pero yo entiendo que el planteamiento de ustedes, y lo digo de manera bien respetuosa, ustedes están planteando que como una mirada integral, desde el punto de vista más estructural, esta no es una solución, ¿ya? Es cierto, son muy directos en decir que hay que rechazar este proyecto, también lo dicen así de esa forma bien directa, ¿ya? Eso ya más genera una complicación, porque no porque yo rechace el proyecto me garanticen que voy a tener la discusión que ando buscando, que es la que se requiere, ¿ya? Es muy importante eso, ¿ya? Y no creo que porque se apruebe el proyecto voy a tener que retrasar esa discusión, porque no, una cosa no quita la otra. Lo que sí me preocupa es que lo que hace este proyecto al final, no sé si la palabra no es bono, pero es un apoyo, es un subsidio, digamos, es un subsidio, pero que tiene implicancia desde el punto de vista del mercado laboral respecto a otros temas que no han surgido con fuerza acá, o tal vez no capté bien toda la presentación suya, pero esto tiene un efecto también de dar tal vez un incremento a los salarios. Respecto a aquellas empresas que estando en condiciones de hacerlo, con esto van a decir yo postergo mi aumento de salario. Segundo, tiene un impacto, perdónenme que no es menor, porque esto sí importa al final, comunicacional o de no sé cómo llamarlo, comunicacional, o cómo va a ser leído por los trabajadores que reciban este beneficio, y cuando ocurre que haya una alza en el salario mínimo, que hay reajuste del salario mínimo, tal vez no se vea reflejado eso en sus remuneraciones reales, porque lo que va a hacer es un ajuste del subsidio. O sea, van a quedar de donde mismo, ¿me explico? O sea, es cierto, el Estado va a hacer un esfuerzo menor desde el punto de vista de ellos, el empleador va a hacer un esfuerzo mayor porque hay un aumento, se gatilló un aumento del salario mínimo, pero el punto de vista de lo que me entra en el bolsillo, del punto de vista que me llevo a mi casa, a mi hogar, voy a quedar exactamente igual. Es como que el salario mínimo no me impactó. Y creo que eso también tiene un elemento que hay que considerarlo. No por eso no quiero, pero me explico, ¿no? Porque aumentó, entra a regir el nuevo salario mínimo. Flaco, yo no noté ninguna diferencia porque quedó donde mismo el que estaba recibiendo el beneficio, ¿ya? O sea, esto tiene un impacto también en eso que yo no lo soslayaría. Entiendo que este tipo de instrumento, esta política pública, se ha utilizado en otros países y sobre eso hemos tenido poca información, para ser bien franco. Me podría usted ver cuál es el impacto. ¿Son medidas de carácter más permanente? ¿Son medidas con corte? Si ustedes me preguntan cuando lleve todo este debate, y no es que quiera legislar exprés, yo digo, aquí lo mínimo que tiene que tener este proyecto es una cláusula de revisión, o un proyecto que se cae el beneficio. ¿De qué? ¿Evaluación? No, es que son dos cosas. Evaluación de todas maneras, pero yo puedo tener, en la ley establecer la necesidad de evaluarlo a los 2 o 3 años para ver el impacto que ha tenido, y además que muera a los 3 años, y si alguien quiere reponerlo, será otra administración, con otro parlamento, con otros ministros, que volverán después de la evaluación a decir, esto ha tenido este impacto y que eso yo quiero renovar esto. O sea, yo quiero advertir acá al tiro que es una propuesta que voy a plantear, pero que es ponerle una cláusula de revisión o de que cese esto, precisamente para evitar ese tema, ¿ya? Lo que sí me complica, lo digo al tiro, es que uno parezca diciendo, mire, como no tengo lo que yo necesito, que es lo más, que yo quiero una mirada distinta en materia de salario mínimo, razón por la cual también tuvimos algunas diferencias en el pasado respecto a cuánto era el plazo prudente para reconversar el salario mínimo, ¿se acuerdan? Ya, yo entiendo lo que era la Central Unitaria Salarial, que nunca he querido, ni ahora, ni el gobierno anterior tampoco le gustó cuando el gobierno acordó 24 meses con el Parlamento, ¿se acuerdan? Y este gobierno quería 36 meses, no nos pusimos de acuerdo, quedó al final en 24, pero lo que quiero decirles es que yo siento que acá lo mínimo que hay que hacer es introducirle una cláusula de revisión y de muerte, suena muy feo, pero y que se deje sin efecto esta política y que tenga que, si para renovarse se requiera nuevamente otra materia de ley que exija
un acto positivo y no solamente lo voy a revisar y mientras no haga esa revisión esto puede seguir vigente porque puede tener un impacto. Por último, usted señaló y lo hizo referencia al senador Pizarro, en una de las láminas decía que al final del día el salario mínimo donde más esto puede tener un impacto es en la microempresa, que el porcentaje mayor de personas que se rigen por salario mínimo está pero yo me quiero quedar en la microempresa. Entonces, una microempresa, la pregunta es ¿qué condiciones le generó esa microempresa? Tal vez yo estoy sesgado por el... ¿Quién dice? ¿Está buena ese? Ya no, es que es de Kraftwerk, no importa, de un grupo de música. Distraído, sonado. Disperso. ¿Eh? Ya no me distraigan. Lo que quería decir es que en el tema de la microempresa, también el tema del alza del salario mínimo sí se acepta, digamos, que estructuralmente puede tener un impacto en el nuevo empleo. En consecuencia, este beneficio sí le puede ayudar a esas microempresas. ¿Me explico? Puede sí ser un apoyo para no ahogar a esa microempresa. Está bien, pero bueno, la dejo con la palabra de doña Bárbara porque como usted ve hubo harta interacción. Muchas gracias, senador. No, nosotros muy contentos y felices de poder tener intercambios sobre esto porque a veces es bien triste cuando uno va a exponer a las comisiones y son como trámites express en realidad. No es con el ánimo de debatir ni de escuchar, sino que se cumplió es un checklist. Ya, listo, hablaron los actores y se van ahora y listo. Entonces, se agradece. Como decía el general Baquedano, por visto. Después lo explico. Oiga, pero bueno, hay algunas materias que le voy a pedir a Fernando Carmona como economista de la Fundación FIAL que las pueda precisar para no equivocarnos. Nosotros somos dirigentes sindicales, entonces no tenemos toda la expertise, por eso tenemos equipo de apoyo y también le pediré a nuestro secretario general que pueda reforzar algunas materias si es que a mí se me pasan, ¿no? Yo creo que respecto a una cuestión de principios, nosotros, que es lo mismo que nos ocurre cuando en algún minuto debatimos sobre salarios mínimos diferenciados. Cuando en algún minuto hace, ¿cuánto fue? En los 90, ¿no? Se debatió, principios del 2000. Se debatió con los gobiernos de la concertación sobre salarios mínimos diferenciados. Uno de los puntos que planteó la CUT en ese minuto fue que no era culpa nuestra de los trabajadores trabajar en una gran empresa o en una pequeña empresa y que por lo tanto era muy difícil para nosotros postular una política de salario mínimo diferenciado para finalmente impedir que se produzcan abusos o tentación de que los grandes empresarios se escondan detrás de subsidios o apoyos del Estado, cuando finalmente no es responsabilidad nuestra donde finalmente nos empleamos. Entonces, es muy difícil poder ver qué mecanismos podemos utilizar para no proveer con estos recursos y estos subsidios de solvencia o de un alivio a las grandes empresas, porque eso significaría, tal como se dice acá, bueno, ponerles tope. Sí, pero resulta que yo no fui el que elegí trabajar en una empresa que tenga que facture más de 75.000 UF. O sea, ahí para nosotros el principio básico siempre es, y por eso lo hemos dicho en todos los espacios, más que establecer políticas públicas que sean las que resuelvan las materias que tienen que ver con redistribución de la riqueza, que sean los mecanismos de negociación colectiva los que sean lo esencial. Es decir, en la medida que nosotros tenemos estructuras de negociación que son muy dinámicas, es decir, que consideran desde el nivel de la empresa hasta el nivel superior, ya sea por rama de la actividad o, como se está entendiendo ya hoy día, por cadena productiva, de esa manera yo me puedo hacer cargo de las distorsiones o de las posibles distorsiones en políticas públicas que son generales, más que con con mecanismos que nos puedan terminar afectando a los trabajadores en situaciones donde nuestra capacidad de resolver es bastante nula. Finalmente tenemos necesidad de trabajo y por eso siempre hemos dicho, no podemos poner en igualdad de condiciones al trabajador de manera individual que tiene su necesidad de trabajar para solventar a su familia, que a un empleador que es quien define quién trabaja y quién no en su empresa. Entonces, en esa realidad nos cuesta pensar en eventuales mecanismos que permitan separar esto que es la realidad de la micro con las grandes empresas que pueden pagar salario mínimo y por eso apelamos y siempre vamos a apelar a un debate donde el derecho a la negociación colectiva esté garantizado en su más amplia expresión, tal como se le permite la asociación al mundo empresarial.
El esfuerzo del Estado es inédito para avanzar en materia de ingreso ético. Yo diría que la experiencia, al menos a nosotros, nos indica que en el tiempo presente, en los últimos 10 años, hemos constituido 2 comisiones para hablar sobre política salarial y donde el debate sobre ingreso ha estado presente. ¿Cuál es el problema? Que después no hemos logrado que eso se traduzca en debates de política pública. Hemos llegado a constituir comisiones. La última la hicimos el 2015, 14-15, y la anterior fue 2010-2011. Son las últimas 2 comisiones de las que tenemos conciencia nosotros plena que se abordó el debate. Se sentaron representantes de los trabajadores, de las pymes, de las grandes empresas, es decir, todo el arco para poder hacer el debate junto con las autoridades de gobierno. Y no se logró avanzar, porque finalmente la piedra de tope siempre fue que a la hora de entrar a discutir posibilidad de que esto se transformara en iniciativas de ley en el Parlamento, no llegábamos a acuerdo. Entonces, yo diría que no es que no tengamos experiencia de haber hecho este debate lo hemos tratado de hacer. El problema es que luego no hemos encontrado los canales más eficientes para que esto se transforme en política pública, y es ahí donde hemos tenido topes. Entonces, por eso nosotros nos atrevemos a decir que, si bien entendemos el carácter del debate que el gobierno plantea, no estamos haciéndonos cargo de algo que no hayamos debatido en otros minutos. Recuerdo que en una de las últimas comisiones sobre el debate de política salarial, de hecho se hacía un distingo entre ingreso familiar con todo lo que significaban los subsidios asociados y el salario mínimo, que permitiera superar la pobreza. E incluso se hacía cruce, si no me equivoco, ¿no?, de aumentos de salario y también de ingresos, cómo se ajustaban las bonificaciones, los programas especiales, cuestión que entiendo no está resuelta en este proyecto. Porque si no me equivoco, y lo digo así, porque pudiera haber habido una modificación ahí, entiendo que si este subsidio se asume, hay otros subsidios que se pueden perder, o que eventualmente, por ejemplo, el bono mujer trabajadora pudiera ser mucho más atractivo que el subsidio que aquí se está planteando para efectos del aumento del salario mínimo. Entonces, en ese sentido, uno podría decir, si vamos a querer revisar, hay experiencia sobre procesos de debate, y segundo, tenemos que hacerlo considerando todos los ingresos a los que puede postular una familia en condiciones de vulnerabilidad, y sobre esa base entonces ver cuánto realmente le aporta un subsidio como este y cuánto no a la posibilidad de tener mejores condiciones. Lo mismo respecto del punto que hacía usted, senador Lagos Weber, al final, ¿no?, que es, si mañana esto persiste y negociamos salario mínimo, eventualmente lo que puede ocurrir es que eso tenga 0 impacto en los trabajadores y que sea más bien un alivio para el empleador, más que un aumento efectivo de recursos para las familias. Entonces, tengo la impresión de que en esto un aporte, una capacidad efectiva de contar con más recursos. Entonces, ahí creemos que hay elementos que, si quisiéramos abordarlos, nos parece a nosotros que sería interesante abordarlos en el marco de las comisiones que se habían trabajado en tiempos anteriores. Ahora, en esto nosotros volvemos a insistir. Hay debates que no son debates nuevos. Ahora, ¿por qué se produce tanta desigualdad? Nosotros siempre vamos a sostener, al menos ese es el postulado desde la Central Unitaria de Trabajadores, que en la medida que nosotros tengamos mejores y mayores niveles de negociación y de cobertura de esta negociación, evidentemente que el debate de salario mínimo cada vez va a perder relevancia o no va a tener el lugar principal. ¿Por qué? Porque si yo tengo la capacidad de negociar de manera sectorial en el marco de modelos de cadenas productivas o incluso por empresa, tengo siempre mejores posibilidades a partir de ese diálogo social de abordar las realidades particulares y, por lo tanto, abordando las realidades particulares, de hacerme cargo de los aumentos respecto de las condiciones, los mecanismos que tengan las empresas, entre otras. Ahora, ¿por qué el modelo de negociación en materias de salario mínimo tiene valor en la negociación colectiva también superior? Porque eso permite evitar competencia desleal. Porque a veces nos podemos encontrar con sindicatos muy poderosos en algunos sectores que tienen la posibilidad de llegar a negociaciones de salario mínimo mayores versus empresas de igual magnitud, en el mismo giro, con niveles de ganancia más o menos similares, pero que tienen sindicatos menos poderosos y que por lo tanto no tienen la capacidad de negociar. Por eso a nosotros siempre nos ha gustado el modelo de negociación supraempresa, porque de alguna manera eso no solo tiene un impacto en las condiciones de los trabajadores, sino que también elimina distorsiones producto de que uno tenga más fuerza, que tenga un sindicato más fuerte o no en una empresa u otra, y por lo tanto con eso también elimina ciertas distorsiones que a veces se producen en los marcos de la negociación por empresa.
Ahora, en este debate, lo que nosotros seguimos sosteniendo es que si uno mira la experiencia hoy día comparada, el último informe de la OIT sobre ingresos, sobre salario, que se dio a conocer en la quincena de enero de este año, lo que señala como tesis principal es que en materia de rentas de trabajo, lo que se ve en la experiencia comparada en los países del mundo es que la desigualdad de ingresos es mucho mayor de la que se pensaba. Es un fenómeno que se está acrecentando y por eso no es extraño, por ejemplo, que en países como Bruselas, ahora en enero se dio a conocer también, estén pensando ya en una fórmula de salario mínimo europeo, de la Unión Europea. Y que la propuesta que ellos han planteado, entendemos que es una de las propuestas que se ha planteado, es tener un salario mínimo europeo donde el salario mínimo sea el 60% del sueldo medio que se recibe en cada país. Entonces, ¿por qué pongo estos elementos sobre la mesa? Porque creo que si bien en países desarrollados uno podría decir que este debate se ha resuelto en el marco de la negociación, la cobertura de la negociación colectiva, no es menos cierto que los datos están indicando en los informes de la OIT que en la medida que los países o que el crecimiento, los modelos productivos ya no están dando las tasas de crecimiento que daban históricamente, eso está impactando en primer lugar en las rentas de los trabajadores y está generando mayores niveles de desigualdad. Por eso consideramos nosotros que es tan atingente hablar de estas cosas ahora, porque no es que estemos hablando de algo que uno podría decir son los indiecitos de Sudamérica que están hablando de una cuestión que está súper resuelta en el primer mundo. Estos debates, incluso en países en Europa, están muy presentes. Y téngase como referencia, además, lo que ocurrió en España ahora, con el nuevo gobierno, hace una semana, 2 días, 3 días atrás. Las principales organizaciones sindicales, comisiones obreras, UGT, entiendo que también estaba USO, pero principalmente comisiones obreras y UGT llegaron a un acuerdo en el gobierno de España precisamente para un aumento muy sustantivo del salario mínimo en España. 950 euros era lo que se está llegando hoy día. Entonces, esto yo creo que también es importante tenerlo sobre la mesa, porque si no, también pareciera que nosotros estamos haciendo debates que nadie más está haciendo y que nosotros somos como los extraños a veces en estos debates, y lo que estamos viendo es que en el mundo esta cuestión o el debate sobre la redistribución de los ingresos, los aumentos de salarios mínimos, las mejores políticas en esta línea, las están enfrentando. ¿Por qué? También porque los estados no pueden hacerse cargo permanentemente de este tipo de política, de subsidiar lo que no es capaz de sostener la política de mercado. Entonces, es por eso que también se están haciendo estos debates en otros países, cuestión que también nosotros estamos viviendo. Ahora, claro, esto uno debiera cruzarlo, yo creo que es súper interesante lo que plantea el senador Montes, porque esto, claro, si uno además le incorpora los nuevos los cambios acelerados que estamos viviendo en el mundo del trabajo, eso también es muy, muy interesante. El informe de la OIT sobre rentas en el trabajo lo que nos está diciendo es que incluso en los segmentos de trabajadores autónomos también se están produciendo niveles de salario cada vez menores. Y eso es una cuestión de la que hay que hacerse cargo. Hubo un informe comparado 3 grandes empresas de Estados Unidos y no recuerdo dónde más. Ese fue un trabajo de la OIT, particularmente en trabajadores, este fenómeno no de profesionales que trabajan desde su casa, que les mandan material para que ellos hagan un informe y que luego por eso a ellos se les hace un pago. Lo que estaba demostrando ese informe, primero, es que se rompió un mito. Algunos dicen que en esas nuevas formas de trabajo, las que más nos beneficiamos, porque no tenemos que estar en un espacio físico laboral, son las mujeres. Lo que demostraban estos estudios es que principalmente son mujeres las que estaban trabajando desde el hogar en estas funciones. Todas, la mayoría de ellas profesionales con alto nivel de calificación. Que las rentas y los salarios que estaban recibiendo por los trabajos que desarrollaban eran muy menores a los que recibirían si es que estaban en un espacio de contratación formal, en una relación laboral mucho más formal. Por lo tanto, esto de que las nuevas formas del trabajo nos van a generar o nos van a proveer de menos precariedad, nosotros diríamos cuidado, porque efectivamente lo que estamos viendo es que no generan menos precariedad y hay menos condición de defensa de derechos. Porque, ¿cómo organizo a quien le están diciendo que prioritariamente trabaje desde el hogar? Entonces, ahí tenemos un desafío que es súper interesante, que yo creo que efectivamente también es necesario poner sobre la mesa, no solo sobre el impacto no de los programas que se han desarrollado en materia de capacitación y empleabilidad a través del CENSE, sino que también respecto de cómo esto tenemos que mirarlo para no avanzar o no tener mayor precariedad. Entonces, ahí nosotros diríamos que hay
elementos esenciales para enfrentar el debate. Y claro, nosotros entendemos, ¿no?, que la posición que nosotros representamos, que es de rechazo a este proyecto de ley, no siempre es de lo más cómodo para quienes tienen el rol de legislar y que son juzgados por aquello. Por lo tanto, entendemos que estamos en veredas distintas, al menos en el rol que nos toca como actores de la organización sindical. Lo que pasa es que nosotros tenemos el deber de señalar con mucha claridad cuál es nuestra posición sobre estas materias, porque no hacerlo significa correr el riesgo de que por omisión estamos no haciéndonos cargo del debate de fondo. Ahora, ¿esto puede significar la apertura a que abramos el debate sobre política salarial? Esperaríamos nosotros que sí. Nuestro gran temor es que en realidad esto más cierra puertas que las abre, porque atendida la urgencia, entonces olvidamos que este debate tiene que tener larga data. Nosotros esperaríamos que no fuera así y por eso somos tan enfáticos en señalarlo. Y lo dijimos además, no solamente hoy día, lo venimos señalando desde el minuto en que conocimos el primer proyecto de ley y sobre eso también nos pronunciamos desde la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces nosotros estamos a disposición de poder seguir haciendo todos los debates que se requieran, pero lo que sí hemos dicho y vamos a persistir en este esfuerzo, eso no puede ser siempre recurriendo al subsidio del Estado cuando no queremos meterle la mano a los empresarios. O sea, acá tenemos hoy día iniciativas y en esto es bien interesante porque, por ejemplo, hay un caso que fue bien bullado, ¿no?, por redes sociales en anuncio de un empresario respecto de que nadie en su empresa va a ganar menos de 500.000 pesos. Si uno mira, nosotros tenemos asociada a la central la Federación del Holding Quiñenco, CCU, y efectivamente ningún trabajador de planta del holding percibe menos de 500.000 pesos. El problema es que las empresas han tercerizado y la tendencia es a la tercerización. Y cuando yo tercerizo y no pongo condiciones, lo que tenemos es que, claro, la mandante, que tiene el mínimo de trabajadores, ninguno percibe menos de 500.000, casi todas las empresas tercerizadas que trabajan para el holding sí pagan salarios menores a 500.000 pesos. Entonces, en esto, claro, el debate tenemos que hacerlo, aunque requiera un poco más de tiempo, con menos pirotecnia y con más disposición a efectivamente avanzar en el debate de política salarial, porque si no podemos quedar atrapados en un debate que, claro, en términos públicos hoy día ha tenido anuncios, pero que finalmente no se hacen cargo del tema de fondo. Eso es, al menos en lo general, lo que podemos plantear. Sí, don Fernando. Muchas gracias. Solo responder a algunas preguntas que se hicieron bien concretas. Sobre por qué tenemos tantos trabajadores ganando el salario mínimo en empresas que tienen ventas que las catalogan entre las grandes empresas. Lo que yo me quedaría con la opinión de Ricardo French Davis. Nuestra estrategia exportadora de materias primas está básicamente basada en que nuestra competitividad está en los bajos salarios. Nosotros no somos un país que haya incorporado ni diversificación de la matriz productiva, ni mejores tecnologías. Básicamente, si uno mira, el profesor de Harvard, nosotros estamos haciendo lo mismo que hacíamos en 1950. Entonces, la manera que tenemos de sobrevivir en un mercado tan desarrollado, exportando a China y Estados Unidos, que son las potencias mundiales, es a base de nuestros bajos salarios. Y esa es nuestra competitividad. Entonces, si nosotros queremos salir de los bajos salarios, también tenemos que encontrar diversificación de la matriz productiva, porque estamos viviendo de los bajos salarios. Sobre los salarios, claro, efectivamente en otros países se pagan estos salarios mínimos, pero se paga bajo el concepto de la recomendación 202 de la OIT, que son los pisos de protección social. O sea, lo que se hace es establecer un piso que es universal y sobre el cual todos los trabajadores, en este caso, perciben, van sumando sus propios salarios. Entonces, la diferencia con la política que se propone por el gobierno es que en realidad el gobierno no nos propone un piso, sino que nos propone como una arena movediza. O sea, a medida que va avanzando el tiempo, el piso es menor o va desapareciendo, según los mismos informes del Ministerio de Hacienda, pero además ese piso no es universal.
que es una de las principales características de los pisos de seguridad social, pero además ni siquiera está bien estratificado a partir de la condición de pobreza, porque los pisos de seguridad social son políticas públicas en alivio de la pobreza y no son políticas públicas de mercado laboral. Y como en este caso lo que uno debiera usar es, creo que viene el proyecto de ley, es solamente la clasificación de qué tan pobre es la persona y no además agregarle la combinación de en qué empresa trabaja, que yo diría que va contra los principios de la libertad sindical, y además agregarle si es que gana o no el salario mínimo. O sea, lo que uno tendría que estar pensando, y eso es lo que lo hace distinto a cualquier otro subsidio. De hecho, uno podría pensar que el subsidio de 100.000 pesos que se entregó en diciembre, que entiendo que la CUT no tuvo un problema o no se manifestó en contra, porque es otro tipo de subsidio, que era por una sola vez, podría ser un buen explicador de por qué nosotros no tenemos la tasa de desempleo que esperaba el Banco Central del 10%. Porque tuvimos efectos keynesianos al aplicar un subsidio de 100.000 pesos a las familias y además aumentar la pensión básica solidaria. Nosotros... Sí, porque siguiendo a Keynes, lo que nos dice Keynes es que si nosotros en una recesión económica entregamos dinero, Keynes decía... Claro, eso va a reactivar la economía. Y eso es lo que hizo el bono de 100.000 pesos y lo que hizo probablemente el aumento de la PBS. Y por eso no vemos el desempleo del 10%. Esto no es lo mismo. Porque como digo, esto va desapareciendo en el tiempo. Entonces no es un piso, que es lo que estarían aplicando otros países que tiene efectos keynesianos, sino que como arenas movedizas. Sobre las cifras que presentamos, son todas tomadas de la AFC. A mí me tocó participar en la Comisión Salarial del 2015 y efectivamente esas son cifras que tomamos del informe final de la Comisión y de las estadísticas que teníamos, y por lo tanto son todas contractuales, son todas cifras de la AFC. Son muy difíciles de replicar porque en ese tiempo a través del Ministerio del Trabajo teníamos el acceso a las cifras innominadas, por supuesto, y a ciertas estadísticas que hoy día no tenemos acceso como Central Unitaria de Trabajadores y solo tenemos acceso a cifras muy agregadas que no nos permitirían replicar el gráfico. Entiendo que el gobierno sí podría hacerlo. Yo creo que eso, no sé si me queda algo. Hay sobre la microempresa, que es bien interesante. Si uno va a mirar el Servicio de Impuestos Internos, ahí están las estadísticas que hablan acerca de cuántos trabajadores promedios tiene una microempresa. Porque yo creo que también es importante preguntarse, cuando decimos que la mayor cantidad de salarios mínimos se paga en la microempresa, la otra pregunta es cuántas relaciones laborales en promedio hay en una microempresa. En la microempresa en general hay una persona contratada. Es la persona en la microempresa. Micro 1. Hay 3 divisiones de microempresa. Sí, si uno hace micro 1, sí, que es la más grande, además parece. ¿Por qué? Porque son fáciles de armar, efectivamente todo el mundo arma, no sé si todo el mundo, pero mucha gente arma microempresas todo el día y él es el dueño y contrata a alguien más, y entonces estamos hablando en la microempresa, si bien hay mucho salario mínimo, es en el fondo ¿cuál es la posibilidad que esa empresa quiebre? Si tiene una persona contratada y nosotros le subimos el salario mínimo, bueno, no son tantos. O sea, eso es lo que diría yo. Sí, don Norberto. Sí, no, yo muy breve, solo 2 o 3 complementación a lo que ha dicho la presidenta. Nosotros con todos los gobiernos hemos tenido problemas. No es un problema con este gobierno. Pero al igual que le dijimos al gobierno anterior, a propósito de la reforma laboral, no pretendan con un proyecto de ley hacer una pretender pasar un proyecto de ley que después nos va a dejar amarrado por 30 o 40 años. Cuando nosotros en el gobierno anterior dijimos que la reforma laboral era mezquina, era egoísta, era insuficiente, era porque teníamos el temor que después de pasada esa reforma laboral, después en 30 o 40 años la clase política no nos iba a permitir volver a hablar sobre reforma laboral y plan laboral. Tal cual pasó, y tuvimos una reforma que fue insuficiente, mezquina o egoísta. Pero nosotros hemos tenido no solo problemas con este gobierno, tuvimos problemas con este gobierno, con el gobierno anterior. Segunda precisión, ¿al movimiento sindical le gustan los salarios mínimos? No.
porque yo tampoco creo que a los gobiernos les gusten los salarios mínimos. Yo no creo que ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, ni ningún gobierno de por sí quisiera tener a sus ciudadanos con salario mínimo. Yo parto de la base de la buena fe de creer que todos los que llegan al Parlamento o todos los que compiten por un gobierno y ganan democráticamente los gobiernos, lo que pretenden es que sus ciudadanos estén mejor. A nosotros no nos gustan los salarios mínimos, pero en Chile habría menos salario mínimo si las leyes que salieran del Parlamento no fueran letra muerta. Aquí hubo letra muerta en la ley de subcontratación. Aquí el salario mínimo está en los terceros, está en los tercerizados. Pero cuando la presidenta Bachelet en su primer gobierno del 2006 aprobó la ley de subcontratación, que lo fijaba era límites a la subordinación y la dependencia, fue su propio gobierno, a través de José Pablo Arellano y la presidencia de Codelco, que impugnó la primera gran decisión que tomó a propósito de esa ley la Dirección del Trabajo, cuando le dijo a Codelco: usted tiene a 4.000 trabajadores subcontratados ilegalmente. Recordarán ustedes que la Dirección del Trabajo le dijo a Codelco: usted tiene que internalizar 4.000 trabajadores porque aquí hay subordinación, dependencia, están en las tareas esenciales de la compañía. ¿Qué sucedió? Codelco alegó durante 3 o 4 años. Por favor, señores senadores, con todo el respeto que ustedes me merecen, con todo el poder de Codelco, ¿ustedes creen que le podía ganar la Dirección del Trabajo? ¿Ustedes creen que la Dirección del Trabajo tenía alguna opción, bajo la conducción de Patricia Silva, de ganarle a José Pablo Arellano y al directorio de Codelco, que en Chile es prácticamente un gobierno paralelo, por no decir que es un gobierno que está por sobre los propios gobiernos? A veces a nosotros nos queda la sensación que los presidentes de Codelco o los gerentes generales de Codelco pesan y mandan más que los presidentes, pesan y más que mandan el Parlamento. ¿Qué sucedió en la Corte Suprema? Con solo un voto disidente del abogado Pedro Pierri, el resto de los ministros de la Corte dijo que la Dirección del Trabajo no tenía atribuciones para decirle a Codelco que tenía suministrado ilegalmente a trabajadores. La ley que ustedes aprobaron o que el Parlamento aprobó sobre subcontratación se convirtió en una letra muerta, porque después de eso todas las empresas del país sabían que la Dirección del Trabajo perdía una función esencial, que era poder determinar con justicia si algo estaba bien o algo no estaba mal. ¿Qué pasó con el tiempo? Que solo el voto disidente de Pedro Pierri terminó dándole la razón y en la práctica la ley de subcontratación quedó inválida. Lo voy a decir con profundo respeto. Ustedes aquí en el Senado y en la propia Cámara de Diputados hay subcontrato indebido. Hay mozos, hay personal de aseo que está subcontratado. Y perdónenme, los trabajadores de aseo del Congreso Nacional trabajan para el Congreso Nacional. No trabajan para una empresa tercerizada. El Palacio de la Moneda, yo siempre pongo este ejemplo porque me parece que es paradigmático. El Palacio de la Moneda es protegido por Carabineros de Chile, que no tienen organización sindical, deberían tenerla, habría menos corrupción si hubieran sindicatos en la PDI y Carabineros, que no tienen organización sindical, pero son funcionarios públicos, tienen sueldos decentes, tienen bonificaciones, tienen lo que corresponde, ningún carabinero gana menos de un sueldo, y ellos cuidan la moneda. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda es protegido por Watchman, que es una empresa privada? ¿Por qué la Dirección del Trabajo es protegida por War Service? ¿Por qué la OIT tiene suministrados sus trabajadores de aseo y sus trabajadores de vigilancia? Algunos de ustedes me podrán decir sí, pero queridos amigos de la CUT, no es posible que todo el mundo entre al Estado, o no es posible que toda la gente... Entonces permita negociación ramal, porque la negociación más allá de la empresa evitaría el salario mínimo, establecería, como dice Fernando Carmona, salarios diferenciados, porque como muy bien dice el senador Jorge Pizarro, ¿dónde se encuentra ese salario mínimo? En las empresas que hay subcontrato. ¿Y cuáles son las empresas donde hay subcontrato? Yo los desafío, señores senadores, a que vinemos los sueldos de los trabajadores de aseo, del Metro, de Codelco, de NAP, de las empresas privadas y públicas, o ver los sueldos de los vigilantes en Chile, en cualquier empresa privada. ¿Por qué no hay carabineros en la puerta de Hacienda o funcionarios públicos en la puerta de Hacienda? ¿O por qué no hay funcionarios públicos en la puerta de la Dirección del Trabajo o carabineros? Porque parece que el Estado tendría que pagar un poquito más de plata si fueran carabineros. No, y si fueran funcionarios públicos, está la ANEF, están sus asociaciones, tienen negociación todos los años, tienen organización sindical. Entonces yo quisiera no dejar pasar la oportunidad, que no siempre tenemos, de poder conversar con los senadores de acá y decirles que este es un problema de fondo, porque lo que ha sucedido en el resto del mundo es que las negociaciones más allá de la empresa no destruyen la microempresa, no destruyen la mediana empresa. Lo que hacen es establecer salarios mínimos fijados y diferenciados. Si todos los vigilantes o todos los trabajadores de aseo pudieran negociar una vez al año o cada 2 años, ¿reventarían las empresas? No.
se establecerían tal vez salarios mínimos diferenciados por oficio. Y eso es lo que no tiene Chile. Pero lo que no puede tener tampoco el país es que hagamos que las leyes terminen siendo un poquito hipócritas, porque no es razonable que quienes trabajan en el Ministerio de Hacienda, cuando pase el ministro de Hacienda, se cuadren frente a él, porque no es su empleador, pero en la práctica es su empleador, porque hay subordinación, porque hay dependencia, porque nos compramos un poquito esta marea del neoliberalismo de que aquellas cosas que no son parte del core business del negocio, entonces hay que suministrarlas exterior. Y cuando las suministro, perdónenme, lo que el empleador está haciendo, Estado o privado, es disminuir el sueldo, porque está cortando un poquito la cola del sueldo del trabajador. Sin lugar a duda, a mí no me cabe ninguna duda, que si hubiera carabineros en la DT, o que hubiera carabineros en la Puerta de Hacienda, claramente los sueldos son mejores, obvio, porque los protege el Estado o los protege una organización sindical. Y eso es algo que nosotros no podemos dejar de hacer, porque además le genera a las instituciones una verdad que no es verdad, que es que tenemos gente contratada para nosotros, pero en realidad está contratada por un tercero, y está contratada por un tercero porque yo me estoy ahorrando plata. Si hubiera negociación ramal, o más allá de la empresa regulada, protegiendo a la mediana empresa ordenada, no reventaríamos el país. El salario mínimo, como dice la presidenta muy bien, el jueves y viernes pasado, en acuerdo con el Partido Popular, en acuerdo con Pablo Casado, en acuerdo con el gobierno que asume en España, se fijó en 950 euros. Eso equivale a 816.000 pesos al euro del día de ayer o al día de hoy. El salario mínimo en Francia está fijado en 1.200 euros. Y la aspiración del movimiento sindical es que se llegue a un acuerdo sobre los 1.600 euros, con jornadas laborales que son de 35 horas y con vacaciones que están calculadas sobre 20 días hábiles o 4 semanas. O en el caso de España, con una jornada laboral que dura 36 horas, pero que tienen indemnización a todo evento 1 mes y medio, pero que además tienen 4 semanas de vacaciones. Planteo este elemento porque son también, para que no quede la sensación de que ni ustedes ni nosotros queremos salario mínimo, ojalá los menos sufrieran salario mínimo. Y termino con la pregunta sobre las grandes empresas. En la ANAP hay salario mínimo, pero no en sus trabajadores de planta, en sus trabajadores subcontratados. A propósito del desafío que hizo Andrónico Luxi, de los 500.000, nosotros preguntamos en Concón, ¿cuánta gente en la refinería de Concón de los subcontratados tienen menos de 500.000 pesos? 270 trabajadores. Supongo yo que la refinería de Petro Talcahuano debe tener más o menos la misma proporción. Debo suponer entonces que a lo menos en la ANAP hay 1.500 trabajadores que ganan subcontratados menos de 500.000 pesos en una empresa pública. Multipliquemos por 9 o 10 que deberíamos comentar a propósito de Codelco. Nosotros tenemos. ¿Y dónde tenemos esos subcontratos? De nuevo, como decía el senador Jorge Pizarro, ratificaba la presidenta, en los servicios. Aseo, vigilancia, limpieza de planta u otras cosas. ¿Y eso por qué? Porque hay subcontrato. Nosotros no nos gusta el subcontrato cuando es indebido. Nosotros no queremos una revolución bolivariana, como se ha dicho algunos. Nosotros no queremos hacer la revolución. Lo más lejos que tiene el movimiento sindical es hacer una revolución. Nosotros somos pragmáticos. Nosotros queremos que nuestra gente no pierda el empleo y que cuando tenga empleo, lo que reciba le alcance para mantener a su familia. Así de concreto somos nosotros. Y eso implica también que nuestra mirada con respecto al salario mínimo no es inmediatamente oponernos al subsidio. La Central Unitaria de Trabajadores, cuando retornó la democracia, respaldó los proyectos de Ruiz Di Giorgio cuando se estableció subsidio a la mano de obra en las regiones de Magallanes, Parinacota, Arica y si no más recuerdo, Aysén. Este Senado aprobó un sistema diferenciado de vacaciones y de salario que persiste hasta el día de hoy. La empresa privada en Magallanes recibe un subsidio a la mano de obra que es fundamental, pero porque son zonas aisladas donde la mantención de la población tiene que ser promovida por el Estado, mucho más de la que es promovida hasta ahora. Eso no va a ser nada. Muy bien, muchas gracias, agradece su participación. Se cumplió la hora de la sesión. Yo les sugiero que nosotros nos convoquemos mañana a las 11 de la mañana para ver la posibilidad de despachar este proyecto. Muy probablemente va a concurrir la Organización Internacional del Trabajo y eventualmente la exsecretaria Heidi Werner. Y ahí tengamos la posibilidad de avanzar significativamente en el proyecto si están las condiciones. ¿Le parece? Y le anticipo que a las 15 horas volvemos para ver el tema del proyecto de la Ley Nacional del Cáncer, que entiendo que viene Bueno, escuchemos al Ejecutivo mejor. Okay. Escuchemos al Ejecutivo, no le quitemos la sorpresa. Viene con más lucas ya.